Buenos días a todos y a todas. Llegamos al Ecuador del Festival Internacional de Poesía y lo hacemos un grupo de compañeros. Y digo compañeros porque todos somos docentes, pero también por algo más, porque todos tenemos algo que para nosotros es primordial, que es que respetamos a nuestros referentes, a quienes han formado parte de la construcción de nuestra identidad. Y por esta razón yo no quería perderme la oportunidad de estar en el homenaje a uno de los grandes profesores que tuvimos en la facultad. Todos hemos sido alumnos de José Ortega Torres, que como poeta firmaba como Narceo Antino. Y debo decir que es uno de los autores que mejor ha dominado la métrica en este país. La métrica, mis alumnos saben lo importante que es, porque es la música. La métrica de un verso es la música que tiene la palabra. Y a valorarlo y a apreciarlo, el otro día estábamos aquí hablando del soneto con Luis Alberto de Cuenca y Alejandro Roemers, a nosotros, a nuestra generación de estudiantes de filología en la Facultad de Filosofía y Letras, nos enseñó a apreciarlo y a valorarlo, nos enseñó Pepe Ortega Torres o Narceo Antino, como firmaba. Pepe Ortega Torres, el profesor, Narceo Antino, el poeta. Para hablar de él, como lo correcto no es que hable la directora del festival, sino quienes han sido, además de alumnos, discípulos y que son poetas hoy día, poetas muy reconocidos, todos los que aquí nos acompañan, tenemos a 4 invitados. A 4 invitados que les comentarán las diversas y poliédricas facetas de un autor que vivió por y para la literatura. Y son Juanjo Castro, José Miguel López Hidalgo, Alberto Maqueda y Pablo Acevedo. Y ya sin más, tienen la palabra los poetas. Muchísimas gracias. Ámbito extremado de Narceo Antino. Díptico. 1. Refulge ante la clara primavera la armónica belleza en la arrogancia, donde la rosa elige su fragancia, que el desnudo fielmente persevera. Juventud de perfiles lisonjera, ilumina el deseo y la elegancia del acorde, sensual prestancia, la hermosura consciente su quimera. Efímero tesoro fugitivo, por apresar el fuego del instante en la corona del afán altivo. Hasta donde su estímulo vibrante, salutación el aire sensitivo, culminará la ofrenda del diamante. Bueno, buenos días. Gracias, Remedios, gracias al Festival Internacional de Poesía de Granada por darnos este espacio para hacer este homenaje a José Ortega, al profesor de la Universidad de Granada, del área de Filología Española, y también al poeta Narceo Antino. Como bien decía Remedios, todos hemos sido discípulos, los 5 que estamos aquí hemos sido discípulos, los 5 hemos sido discípulos de Pepe, cariñosamente nosotros lo llamamos Pepe. E incluso desde el punto de vista poético también, evidentemente, hemos tenido nuestra formación o hemos tenido nuestra formación de alguna manera está marcada por varias cuestiones que ahora señalaremos, no solo en la obra, sino en el carácter propio y la concepción que él tenía de la poesía.
Para quien no lo conozcan, él nació en el año 42, aquí en Granada. Se formó aquí en Granada, estudió Filología Románica, se licenció, hizo una tesis doctoral sobre Rafael Guillén. Para quien no lo conozca, Rafael Guillén es uno de los poetas más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Por tiempo, él pertenece o pertenecería a lo que nosotros denominaríamos la poesía de los novísimos. Empieza a publicar a finales de los 60, comienzos de los 70, y bajo dos seudónimos, primero Aldo Fresno y luego Narceo Antino. Ya sabes que no tienes por qué poner tu nombre a un libro, puedes utilizar otro. Y empieza a aparecer una serie de títulos en la órbita de lo que nosotros denominaremos los novísimos, pero cuando aparecen los novísimos, que es una tendencia dentro de la poesía del año 70, que pretende renovar la poesía española, la que venía del año 50, la poesía social, etcétera, él lo hace desde un intento de retomar la tradición y reelaborar la tradición, la rica tradición española, tanto de los siglos de oro como del siglo XX. O sea, él tiene muy claro que sus referentes eran sobre todo los grandes clásicos, estamos hablando de los grandes nombres de la literatura, pero también otros nombres del siglo XX. Sobre todo, evidentemente, los muy conocidos, Machado, Juan Ramón, la generación del 27, etcétera, pero también la poesía más actual y quizás haya que hacer especial hincapié en el grupo Cántico de Córdoba. El Grupo Cántico de Córdoba, que para quien no lo conozca, es un grupo referente en la renovación de la poesía española desde moldes tradicionales. Siempre se ha dicho que la poesía de Narceo Antino es una poesía muy tradicional. Ahora intentaremos desmentir esa idea. Es verdad que tiene un gran rigor, de hecho, es una de las características de su poesía, el rigor estético, el rigor métrico, pero toda su obra, que las tenéis, bueno, las pondremos ahora, no os preocupéis, bueno, están aquí, perdona. Han ido jalonando desde los años 70, 80 y 90 una obra con una exigencia formal enorme y además desde un conocimiento profundo de la tradición. Un poeta no puede escribir sin conocer la tradición, no puede escribir en el vacío. Y eso lo sabía muy bien Pepe y esa es una idea que nos transmitió a nosotros. Dentro de sus títulos, no lo voy a enumerar todos, hay algunos que son sintomáticos, nosotros hemos elegido unos cuantos, queremos hacer un pequeño muestreo de esos títulos para dar a conocer la figura de Pepe, porque como veníamos diciendo es muy fácil que un poeta caiga en el olvido y no queremos que eso ocurra. Tampoco queremos olvidar que Narceo Antino fue también litógrafo, o sea, trabajó como litógrafo y además fue editor de una colección de poesía, además una colección de poesía y de literatura, no lo olvidemos, señera en Granada y casi mítica, que fue Silene. Silene fue el ámbito donde publicaron numerosos autores de enorme prestigio hoy día, desde el propio Narceo Antino hasta Antonio Muñoz Molina, Antonio Carvajal, Elena Martín Vivaldi, Juan de Losa, etcétera. Un largo etcétera. Simplemente, si alguna vez os encontráis algún libro de Silene, atesoradlo porque no vais a encontrar mucho. Cedo la palabra en este momento. Hola, buenos días. En primer lugar, muchas gracias a la organización del Festival Internacional de Poesía de Granada, Remedios Sánchez en primer lugar. Gracias a ti, Juan, por promoverlo. Gracias a todos, a quienes he mencionado, por permitirnos rendir este homenaje al gran poeta Narceo Antino. Y, naturalmente, gracias a todos vosotros por vuestra asistencia. Por mi parte, yo solamente quiero subrayar en esta introducción la importancia del magisterio de Narceo Antino durante más de 50 años. Subrayad esto. Durante más de 50 años de magisterio continuado y una influencia continuada, permitidme la reiteración, en varias generaciones de poetas aquí en la ciudad de Granada. Como testimonio que lo acredita, traigo aquí unas palabras extraídas de la página web del poeta José Lupiáñez. Él cuenta cómo llegó a Granada en 1974. Esta es una imagen de Narceo Antino por aquellos años y destaca lo siguiente que yo creo que todos nosotros subrayaríamos. A ver si consigo leerlo, porque aquí aparece muy pequeñito en la pantalla. Dice así. Pronto me percaté de su universo apolíneo, de su sentido de la perfección, de su gusto por las simetrías, del simbolismo de sus arquitecturas, de sus tentadores ocultamientos
y de otras, a ver si podéis leerlo vosotros, que aparece aquí chiquitito, y de otras agudezas de su ingenio de las que tomaría buena nota, puesto que a partir de ese instante siempre presté especial atención a la construcción de un libro de versos y traté de mantener un equilibrio entre geometría y organismo a la hora de concebirlos, gracias a su ejemplo. ¿Sí? ¿Ahora? Bueno, pues yo me sumo a los agradecimientos de mis compañeros de mesa, a Remedios Sánchez, por supuesto, por invitarnos y al Festival Internacional de Poesía de Granada y a todos los asistentes a este homenaje que rendimos a, bueno, pues a Narciso Antino, nuestro querido y añorado Pepe. No sé si entre ustedes hay algún aficionado al flamenco, pero uno de los grandes del siglo XX, Pepe Marchena, ostentó el título honorífico de maestro de maestros, algo de lo que él mismo hacía gala con la anuencia de sus contemporáneos. Esto último es importante porque, de lo contrario, se cumpliría aquel fandango popularizado por Paco Toronjo, que hace un rato en el taxi que nos traía acá, pues recordé, todo el que dice yo soy es porque no tiene nadie que diga tú eres. Pues bien, puedo decir sin riesgo a exagerar en absoluto que Narciso Antino, nuestro querido y añorado Pepe, era un maestro de maestros. Entiendo que ustedes, como estudiantes de magisterio, la mayoría creo, ¿no?, pues deben saber de dónde viene la palabra maestro, ¿no?, del latín magister, que se compone de la base léxica magis, que significa más, y la partícula contrastiva ter. Por lo tanto, el magister, el maestro, es el que más sabe, es decir, el que despunta, el mayor en importancia. Sin embargo, diré que aquellos que convivimos con él, que lo frecuentamos a lo largo de varias décadas, nunca nos sentimos a su lado como meros ministros, que es una palabra que viene de minus, que significa menos. Pepe, y eso es una nota de su personalidad, no solamente brillaba, sino que se enorgullecía de que brilláramos los demás. Y quien, bueno, es verdad que era implacable con los falsarios, era una persona insobornable, pero todo aquel que quisiera escucharlo y que lo mereciera, pues recibía de él su fabuloso magisterio. Otra nota, para no extenderme, otra nota importante de la personalidad poética de Pepe. Pepe, en ciertos aspectos, es verdad que era muy pulcro en cuanto a la forma de su poesía, ¿no? Podríamos decir que sería algo tradicionalista o clasicista, pero también era el más moderno de todos. Eso lo vamos a ver con algunos de los poemas que leeremos en esta ocasión. Piensen ustedes que una nota característica de Pepe era su carencia absoluta de dogmatismo estético. Yo cuando lo conocí apenas tenía poco más de 20 años y recuerdo que él leyó el manuscrito del que fue mi primer libro publicado. Me dijo, este libro es tan bueno que no te lo va a publicar nadie. Fíjense, así lo valoraba una persona que era como clasicista en las formas y que, sin embargo, leía el manuscrito de un libro muy influido por el surrealismo francés, por la poesía hispanoamericana del siglo XX, compuesto de poemas versiculares, es decir, de versos que no se regían por una métrica determinada, y poemas en prosa también. Pues él era capaz de ver la valía de cualquier obra, por muy diferente que fuera la poética que él practicaba, ¿no? Y eso es una nota que es importante poner en valor. Gracias. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias a Remedios y a la organización del festival por invitarnos. La relación que tenía yo con Pepe era, como han dicho mis compañeros, de alumno de poesía, ¿no?, digamos. Pero también era amigo mío. He elegido Cauce Vivo y
Sí. Ya, da igual, empiezo yo, da igual. Cauce Vivo, he elegido Cauce Vivo para leer un poema de él, porque es su primer libro y es la forma que tuvo de presentarse al mundo como poeta. También he elegido, por último, Fulgor de la Materia, que fue su último libro. Estos dos libros a mí me unen con él porque fue accesi de Federico García Lorca, de la Universidad de Granada, y comparto con él, muchos años después, ese accesi. Y me permitió publicar mi primer libro con él, mi segundo libro con él. He elegido esos dos libros y mis compañeros también iban a decir por qué han elegido esos libros, ¿no? Bueno, dentro de tener en cuenta que un poeta a lo largo de su vida no sé cuántos libros puede publicar, pero bueno, aproximadamente yo diría que entre 10 o 20. Los títulos que publicó Narceo Antino a lo largo de su vida fueron en torno a 15. Hay que tener en cuenta, que muchas de su obra quedó inédita, no llegó a publicarse. O sea, una cosa es la publicación, otra cosa es la escritura. Y mi acercamiento a la obra de Pepe fue casual, porque yo un día entré a una librería y abrí un libro, y cuando abrí el libro me empezó a gustar, me llamó el título del libro, y casualmente traía una fotografía del autor, y para mi sorpresa resultó que era mi profesor de la facultad, y yo no me lo puedo creer. Total, que compré el libro, me lo leí, me gustó tanto que empecé a leer todo su libro, y un día pues me atreví a ir a hablar con él a la facultad. Él tenía su despacho en la Facultad de Traducción e Interpretación. Y lejos de, claro, de echarme con cajas de mala manera, o decirme, mira, no tengo tiempo, tal, pues no, me trató muy bien y decidí entregarme nuevos libros, y yo a partir de ese momento pues me convertí en un lector de Narceo Antino. Sería difícil elegir entre toda la obra de Narceo Antino. Nosotros hemos elegido títulos significativos, pero yo me quedo con ese libro que encontré en aquella librería, Centinela del Aire, porque significó como un comienzo para mí. Y aunque hay otros títulos que me gustan mucho, Cauce Vivo, Ceremonia Salvaje, Fulgor de la Materia, etcétera, o sea, no podría elegir ninguno, me he quedado con otro por lo extraño, que es Hierofanía. Hierofanía es un libro, dentro de la trayectoria de Narceo Antino, curioso. Curioso porque normalmente cuando un poeta escribe se le suele colgar un estigma, el estigma de ser de determinada manera. La crítica tiende a estigmatizar, por así decirlo, o tiende a colgar cierta... No lo hace malintencionadamente, sino trata de clasificar o de definir. Y a veces la definición no abarca toda la realidad de un poeta. Y por eso yo he elegido, y os voy a leer un texto de ese libro de la Hierofanía, porque básicamente son poemas en prosa. Y sí, los poemas se pueden hacer en prosa. Es una cosa extraña, pero es así. Ya. Y ser rítmico también, ¿no? Es decir, puede ser poemas en prosa y estar dotados de un ritmo, de una musicalidad importante. La razón por la que yo he elegido los dos libros, Ceremonia Salvaje y Fulgor de la Materia, no es porque crea que sean necesariamente los libros más significativos, ni he elegido los poemas que voy a comentar uno y leer otro, porque piense que sean los mejores. Cuando en una obra amplia como la de Narceo Antino hay tantos primores, pues muy difícil decantarse por ninguno. En mi caso, el criterio ha sido sencillo. El primer libro que él publica con el acrónimo de Narceo Antino, porque el primer libro que él publica no tiene ese nombre, sino el de Aldo Fresno, pero Ceremonia Salvaje es el primer título que él firma con ese acrónimo que le acompañará el resto de su producción. Y elijo también Fulgor de la Materia por ser el último libro publicado por Narceo. Hay una importantísima obra inédita de Narceo que tendría que ser publicada con el tiempo. Y a veces pienso en Pepe como un poco el Saint-Paul Roux del Albaicín, ¿verdad?, por un autor francés también que tuvo muchísima obra sin publicar en vida. Pues bien, y elijo de estos dos títulos sendos poemas
porque tienen un motivo central que parece ser recurrente a lo largo de su obra, que es el mito luciferino del ángel caído, no formulado desde unos presupuestos teológicos, sino por su, digamos, su extremo antagonismo con la hipocresía burguesa, ¿no? Podríamos decir, como un emblema de libertad desde el punto de vista estético, desde el punto de vista ético y desde el punto de vista erótico. Bien, por mi parte, teniendo en cuenta que la calidad de los libros de Pepe es incuestionable, yo creo que en cada uno de ellos, en mi caso tampoco lo he elegido teniendo en cuenta lo que yo pudiera considerar una jerarquía de calidad, sino atendiendo a razones fundamentalmente emotivas, personales. Por eso he elegido este bellísimo libro de la colección Silene, Ritos y Cenizas, que fue el primer libro que yo leí de Narceo Antino. Lo leí allá por mis 17 años y puedo aseguraros que hubo un antes y un después en mi relación con la poesía. Un libro absolutamente fascinante, mágico, maravilloso. Y la experiencia fue una auténtica conmoción. El otro libro elegido responde también a razones sentimentales. Amante desafío es el libro que Narceo Antino eligió cuando le ofrecí la posibilidad de hablar en el IES Ángel Ganivet. Él tendría sus razones y yo las respeto naturalmente y me siento también muy ligado a este libro por esto que os acabo de decir. Y finalmente, como ha mencionado aquí Pablo, Sonetos y Desnudos, yo creo que es un libro en el que estamos todos de acuerdo, que es un libro singularísimo y una aportación muy, muy importante y duradera de Narceo Antino a la historia de la poesía española y concretamente a la poesía de carácter erótico, vamos a decirlo así suavemente. Otoño. Septiembre es agonía de jinetes furtivos, qué galope de crines encendidas y oscuras, donde rinde el amor impunes aventuras, y el valle es vendaval de rumores esquivos. Albaicín la colina, por aljibes lascivos, impacienta el azar frutales espesuras. Ebrio anhelo asediando cristales y clausuras, para ceñir la ardiente brisa por los olivos. La ceniza es el rito del amor, ceremonia donde el bronce es el éxtasis y liturgia del oro. Cuánto carmen ceñido y concierto de dones. Cauce vivo el clamor, desnuda Babilonia, amante desafío la palabra que adoro. Diadema que supliques y cetro que abandones. Una de las grandes cosas, yo creo una de las grandes aportaciones de la poesía de Narceo Antino, y una cosa muy difícil de hacer, y todos los que estamos aquí somos poetas, sabemos lo difícil que hacer, es un poema cerrado. Cerrado en el sentido de que lo que se dice y el cómo se dice coincidan exactamente. Un poema no es un poema si la forma y el contenido no coinciden. Y hay mucha disputa en esto, en la poesía, sobre qué debe ser, qué no debe ser. Yo no voy a entrar en ese debate. Entiendo que cada poeta hace su aportación o hace su apuesta y hay algo que justifica, o de alguna manera justifica ese ajuste, ¿no? Ese equilibrio perfecto entre una cosa y la otra. No se puede entender un poema simplemente por lo que dice. Entonces, una de las grandes claves de la poesía de Narceo Antino, aparte de las que vamos a mencionar a continuación, es ese ajuste perfecto, ese equilibrio entre fondo y forma. De hecho, no es que haya un equilibrio, no son independientes, son la misma cosa. En poesía, ya decía Valéry, si se puede decir de otra manera, no es poesía o no es un poema. O sea, hay una manera de decirlo y cada poema tiene una forma. El poeta no elige la forma, es la forma del poema el que elige al poeta o elige el momento de decirse. Tratar de, y algunos acusan, por ejemplo, esto es lo que acabo de leer en un soneto, tratar de encerrar una idea en un soneto es complicadísimo. Muy complicado. De hecho, no hay tantos grandes sonetistas en la literatura española. Si hablamos de los clásicos, o salvando a los clásicos, posteriormente a la gran época del soneto, que fue el siglo XVII, XVI, buenos sonetistas no hay tantos en español. Curiosamente, algunos de ellos son granadinos, o gran parte de ellos son granadinos y andaluces. Es curioso. De este mismo libro,
en otro formato totalmente diferente, porque los libros de Pepe siempre tenían una estructura muy definida, muy pensada, también tenían que tener un equilibrio formal, un equilibrio de pensamiento, un equilibrio rítmico. No olvidemos que las cuestiones métricas son cuestiones rítmicas, ya se ha dicho aquí, pero una rítmica viva tiene que estar viva, no se puede ser dogmático tampoco con la cuestión métrica. Elaboró otra serie de poemas que son muy diferentes a los sonetos y que compensan de alguna manera. La compensación en los libros es muy importante, la estructuración de los libros es muy importante. Y es una cosa que aprendimos muy bien de Narceo Antino. La plenitud de las imágenes por los espejos navegaba. Si en las espumas se pronuncia el resplandor de las espadas, en las azules lejanías el mar te cita y anonada. Como una isla era tu anhelo, tan inasible en la distancia, que por alcanzar su horizonte perseguiste solo la audacia de ser centinela por las celosías del alba, cuando el murmullo de la bruma desnuda en la luz la mirada, anunciadora en el umbral del ámbito de la palabra. En tu frente fulge labrado el ritmo impulsor de las alas, y en cada vuelo desafías la pasión que te desvelara. Es la pasión por abismarse tras el rito de una celada, donde trémulas alamedas deshabitan la madrugada. ¿Qué navíos deslumbradores tras los acantilados salvan límites del desasosiego por las playas aventuradas? En tus ojos el pleamar de la memoria crepitaba. Otra cosa que solemos olvidar en poesía que es que se hace con palabras, y las palabras ya están hechas. El dotar a las palabras de otro sentido, el que signifiquen, el que adquieran nuevos significados, es una cuestión que se da o bien a través de la forma o a través del contexto. Y eso no hay que olvidarlo nunca. Las palabras no dejan de significar nunca. Y eso lo aprendió muy bien Pepe. Sí, se puede decir que su poesía es una poesía, por así decirlo, de corte clásico, en algunos momentos, ya veremos que no. Pero donde se demuestra la valía de un poeta es en su dominio de las imágenes y las metáforas. Aparte de otros elementos, por supuesto, hay muchísimos más que influyen. Pero probablemente sea en esa disposición semántica, esa disposición, ese juego con las palabras, donde el poeta se demuestra verdaderamente. Yo quisiera no excederme demasiado en mi intervención de ahora. Procederé al comentario de un poema que ustedes pueden ver aquí. Entonces voy a ahorrar la recitación de este poema. Luego leeré otro poema que no voy a comentar. Entonces es un poco... este poema pertenece a Ceremonia Salvaje, que ya les decía que era el primer libro que él publicó con el acrónimo de Narceo Antino. Y comento lo siguiente. El poeta es un hombre herido por la belleza, y la sangre de esa herida es su canto. Esta premisa adquiere verdaderamente pues, una intensidad dramática en la poesía de Narceo Antino, donde la sensualidad de las formas verbales y de los tropos devienen exaltación erótica en el pasos de la transgresión. En el poema que procederé a glosar, lo luciferino bebe de la tradición malditista de Baudelaire, uno de los máximos representantes, ya saben, del simbolismo francés del siglo XIX, a quien cita al principio del poema, «El obscur ennemi qui nous ronge le cœur», y el oscuro enemigo que nos roe el corazón. Luz belle, que significa bella luz de Dios, o Lucifer, el portador de luz, Lucífero, significado actualizado en el verbo luce del verso 2 y fosforecen, verso 14, los sustantivos luz, verso 6, relámpago, verso 8, estrellas, verso 12, galaxias, verso 16, luciérnagas, mismo verso, incendio, verso 19 y fulgor, verso 30, y los adjetivos ardiente en el verso 10 y alucinado, verso 31. Era el ángel más hermoso antes de rebelarse contra Dios y convertirse en el ángel caído. Atención a la palabra caminante del segundo verso. Esta idea de la caída está presente en todo el poema, aunque de forma ambivalente, como veremos a continuación. El mito luciferino funciona como un símbolo complejo en el que se entrecruzan diversos significados. Es a la vez emblema de la rebeldía nacida de un afán catastrófico de libertad, pero también de sabiduría hermética y de belleza anonadante, aniquiladora. Permítanme apuntar que el planeta Venus, llamado así en honor de la diosa romana de la belleza, recibe también el nombre de Fósforo o Lucifer, cuando se refiere al lucero del alba. Es el mismo lucero de la tarde, pero recibe el nombre de Héspero o Vesper en este caso, ¿no? Aunque aquí
Se cita curiosamente el ocaso en los versos 3 y 29 y la noche en el verso 12. La belleza luciferina, altiva y enigmática, participa de un sensualismo extremo que inquieta y rapta el alma del poeta, estimulando las tendencias masoquistas de la psique, femeninas y pasivas. Transido de soberbia, verso 18, me conquistas sediento de martirio, verso 17. El poeta expresa elusivamente una consumación erótica desde «y la brisa me ciñe tu clausura», en el verso 5, hasta el clímax por el amargo incendio de tu bronce, verso 19. Este acceso de erotomanía está alarvado en la metáfora etílica que configura la serie léxica vino, gozo y ebrios, versos 3 y 4, que conducen, sustantivo cauces, verso 4, al paroxismo volcanes de tu pecho, verso 9, donde bulle la ira. Más adelante, Narceo describe magistralmente una felación, versos 20-22, a partir de la imagen fálica de la torre en jadeante germinación de lengua, vertiéndose cual surtidor de gozosa lava ardiente. Llamo la atención sobre los puntos suspensivos que proceden al apogeo de la exaltación vocativa. Cuando dice ahí, mío surtidor vertiendo, o tu diablo primitivo. Coronando el deslumbramiento vertiginoso que acontece por los ebrios cauces del deseo, reina el bello Luzbel, que exhibe su cetro lampíneo, es decir, pues hecho del mismo material de los lampos o relámpagos. Verso 8. Por tanto, la llegada del Luzbel angélico es un advenimiento en el doble sentido de llegada, de venida. Eso lo tenemos, por ejemplo, en el vienes del primer verso y tu venida, verso 29, pero también advenimiento en el sentido de entronización, verbo reinar repetido hasta 3 veces en el poema, versos 8 y 10. Este modo de sucumbir a la belleza del ángel desnudo, verso 1, diablo primitivo de frente maléfica y bellísima, esculpido en la cumbre del misterio, parafraseo aquí los versos 22, 13 y 26, hace del poeta un expulsado, o sea, un caído, igual que el bello ángel, toda vez que se precipita, verso 4, al río espiral de su particular delirio, verso 11, tras el petril azúfrico del vértigo, último verso. Esta caída coincide con la ascensión de lo abisal, son contenidos reprimidos en el subconsciente, que describe la libido exaltada del poeta, murciélagos abisales, que en la alquimia simbolizan la indeterminación andrógina y demoníaca. De algún modo, el murciélago es también pues, un pájaro frustrado que no ha completado su evolución ascendente, y caballos sonámbulos, que representan la pulsión instintiva de los deseos caóticos, versos 24 y 25 respectivamente, mostrando así la fuerza del impulso de transgresión que desafía las normas impuestas. Las alas, flanqueado de alas, dice el verso 27, que simbolizan la ascensión, la trascendencia, lo espiritual y sublime, aparecen aquí modificadas por el componente erótico, donde lo carnal, no obstante, quisiera sublimarse, un fulgor de muslos transparentes y suspiros, versos 19-20. El poderoso atractivo físico del ángel es en verdad el trasunto de una belleza luminosa que nos abre a la eternidad, una promesa divina, la forma finita en que vislumbramos la infinita perfección. Nos alientas con la pasión frugal de lo imposible, dice en los versos 16 y 17. Sin embargo, semejante beldad, semejante belleza, termina por convertirse en una belleza fagocitadora que anula la voluntad del seducido, palabra esta derivada del verbo latino duco, que significa guiar, que etimológicamente significa guiado o conducido aparte, es decir, desviado del buen camino, habitualmente con malas artes. Si bien entiendo que subyace en el poema un desprecio autoconsciente del buen camino de la corrección burguesa. El poeta es seducido por la belleza lancinante del ángel maldito para emprender, en último término, el camino de su propia emancipación. Este Luzbel angélico es, por tanto, una figura ambivalente. Siendo Luzbel el nombre anterior a la caída, vemos ya los atributos demoníacos de Lucifer, angélico, satán y azúfrico, dicen los 2 últimos versos. El nombre hebreo de Satán significa originalmente el enemigo, pues se ha convertido en el adversario de Dios. No obstante, en el poema lo satánico encarna un antagonismo radical con respecto a la moral convencional, como hemos visto. Pero también, en otro sentido, lo que nos informa de que estamos ante una figura polifacética. El ángel satánico rivaliza con el poeta en la contienda del amor, según el tópico del Bellum Amoris, que concibe el amor como una guerra en que cada uno de los amantes, milite amoris, se bate contra el otro.
La imagen uranista del jinete y el espasmo orgásmico que cierran el poema resulta harto evocadores. Galope alucinado, bello luzbel angélico satán tras el pretil azúfrico del vértigo. El hermafroditismo de la serpiente, tótem ominoso que conecta con las palabras maldición, ira y dolor, no solo nos remite a una androginia original, sino a la ambivalencia de un frenesí por el que nuestro poeta encuentra su perdición en aquello mismo que lo salva. Recordemos aquella célebre sentencia de Rainer Maria Rilke en la célebre primera elegía del Duino, todo ángel es terrible. El bello Luzbel, naceoantiniano, es diablo tentador, ángel del misterio, demonio de lo imposible, cuya fascinante belleza procede de un más allá cuyo fulgor inspira en el poeta una plenitud de asombro. Y he aquí la base de la sabiduría trágica que muchos años más tarde expresará con la maestría propia de la madurez en un soneto que, desprendido ya de la efusión erótica, muestra una mayor hondura y serenidad contemplativa, amén de un perfeccionamiento en el dominio de las formas poéticas. Y es el que les voy a leer de Fulgor de la materia. Hermoso Lucifer sin paraíso, arcángel en la cúspide más bella, tu corona es de lúcida centella, tu desvelo de trágico narciso, atentado celeste de improviso, conjuraste en la lidia la querella, divina que desnuda por estrella, tu perfección angélica no quiso. El reino de la noche con su ardiente oscuridad alerta tu aventura, fascinante de febril osadía. Los secretos del ser celosamente citaron en impune desmesura tu seducción de audaz sabiduría. Narcea Antino, ¿se escucha por aquí? Sí. Narcea Antino publica su primer libro de poemas, como hemos dicho, en el 71 y lo hace con un seudónimo extraño, Aldo Fresno, que no volverá a utilizar en su trayectoria. El libro, titulado Cauce Vivo, fue accesible del premio Federico García Lorca, que organiza la Universidad de Granada todavía, incluso. En los poemas de Cauce Vivo ya se anticipan algunas de las constantes temáticas y formales que luego desarrollará. ¿No se escucha? Cambia el micro. Una arquitectura métrica y discursiva sólida que se percibirá en toda su trayectoria poética, como decía. Todos los que estamos sentados aquí admiramos a Narcea Antino no solo por el placer estético que ha despertado en nosotros su obra, sino también por las lecciones valiosas que hemos recibido a través de ella y de su magisterio. Narceo era un alfebre de la palabra y del poema. Cuidaba con empeño la sonoridad, el ritmo y el sentido del verso, pero además, y esto es lo difícil, se preocupaba mucho por la arquitectura final del poemario.
Siempre defendió, libro a libro, aunque también a través de las conversaciones que tuvimos con él, la necesidad de ofrecer al lector un planteamiento estético que respondiera al lema de variedad en la unidad. En Cauce Vivo y en todos sus libros hay una rigurosa intención de conseguir un todo armónico, de manera que el lector tenga la sensación de recorrer un laberinto discursivo musical lleno de agudezas y de sentidos que van acumulándose verso a verso hasta su conclusión. Voy a leer de este libro su primer poema porque me gusta, pero sobre todo porque creo que es imprescindible oír cómo quiso Narciso Antino presentarse al mundo. En este poema asistimos precisamente a eso, a la génesis de una voz poética, al nacimiento de un poeta que es ya plenamente consciente de la importante misión para la que ha sido encomendado a través de la palabra. El poema va encabezado con una especie de glosa o resumen temático del poema que pone en situación al lector y que dice lo siguiente. La palabra fue el origen del mundo. Qué difícil es asirla. Cuánto nos duele darla a la luz, mas qué dicha el pronunciarla. El poema dice lo siguiente. Por la palabra entrego de mi aliento todo su afán que brota y nos asombra. Esculpida en los vértices del viento, un ave se levanta de la sombra. Levemente la ciñe sorprendida, ágil lazo tendido en pleno vuelo. Es el momento clave en que la herida abre su labio, gozo y desconsuelo. En el beso la sed a flor de boca pronuncia la verdad de lo inefable, frágil tacto de espuma sobre roca, el concepto abismal, dicha insondable. Sobre el canto la nave se sustenta, lirio en el mar, airosa la aventura que por varar la costa desalienta, galernas y escolleras, singladura de enardecido viento y oleaje. Viene a puerto la voz, besa la orilla, desvelando al silencio su mensaje. Duerme la tierra, impar, la noche brilla. El universo vivo en paz reposa, crisol que purifica la contienda, del nacimiento ardiente de la rosa contra amargas espinas. Es la ofrenda del triunfo que amanece con la aurora. La luz avanza pura, circunscrita, a su espacio fugaz, a la sonora, emergiendo en el bronce de la cita. Con sus cálidos rayos ilumina las intactas cavernas, viva espada, la palabra intangible se encamina al cauce del poeta liberada. En 2003 publica el que será su último libro, Fulgor de la materia, en 2003. Lo publica la editorial que él mismo fundó en 1975 junto a otros dos poetas, la editorial Silene. El poemario se titula Fulgor de la materia. En su interior aparece el detalle lateral derecho del cuadro de San Juan Evangelista del Greco. En ese cuadro del Greco, San Juan porta un cáliz y una serpiente alada, en alusión a una leyenda de origen medieval en la que el santo es retado por Aristodemo a probar su fe bebiendo de un cáliz envenenado. Sin embargo, Narciso Antino decide poner el foco de su atención en ese detalle del manto de San Juan, que parece una flor abierta, y no en los atributos simbólicos del cuadro que acompañan al santo. Además de este detalle, el libro va encabezado por una cita general del libro de Lucrecio, De Rerum Natura, que traducido dice lo siguiente. Cuando el resplandor se alza hacia el cielo y toda la tierra alrededor brilla con el aire, y debajo se levanta un estruendo por la fuerza de los pies de los hombres, y golpeados por el clamor, los montes devuelven las voces hacia las estrellas del mundo, mientras los jinetes vuelan en torno y de pronto atraviesan el centro, sacudiendo los campos con poderoso ímpetu. Estas dos referencias iniciales aparecen en su último libro como una forma de introducir una especie de mística de la naturaleza que se percibe constantemente en Fulgor de la materia. San Juan aparece en el libro para avisar al lector del componente místico que hay en él y también porque se relaciona con el rito de encender el fuego junto al mar el día 24 de junio, puesto que es el paisaje marítimo el que vuelve a ser un espacio simbólico en el camino que va dibujando el poemario. En el soneto que abre el libro hay clara referencia a San Juan de la Cruz y a su poema O llama de amor viva, donde la llama funciona como un símbolo de lo divino. Sin embargo, el fulgor de la materia que aparece en el libro de Narceo
no es necesariamente un símbolo de lo divino, sino que más bien es un símbolo de lo pagano, el símbolo de la fuerza creadora que ilumina al poeta, la que asiste para poder expresarse con el rigor de la belleza y de la verdad que son necesarias. La referencia de Rerum Natura seguramente esté ahí para dejar claro un posicionamiento sobre la vida que tiene que ver más con la doctrina epicúrea, es decir, la de alcanzar la serenidad viviendo a través del placer y que en este caso también tiene que ver con el placer estético. Pienso que el poemario de Narciso Antino, la fuerza de la naturaleza y el amor triunfan sobre cualquier interpretación divina que se pueda hacer de su lectura. Por lo tanto, pienso que Fulgor de la Materia es sobre todo un canto de celebración que parte de la soledad del poeta y que manifiesta su asombro y su pasión ante un mundo que le cautiva. He decidido leer el último poema del libro porque creo que también es interesante para los asistentes conocer cómo suena el último poema de Narciso Antino. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este poema cierra la composición de un libro y no es un poema con el que el poeta pretendiera dar conclusión a toda una vida de creación poética. De hecho, Narciso Antino siguió escribiendo muchos años después y aunque no decidiera publicar ningún libro. Voy a leer el último soneto que dice lo siguiente. Las páginas del fuego y su latido, el latido del aire que se oxida, el óxido mordiendo por la herida, la soledad de un labio embosquecido. Los ámbitos del bosque sorprendido, la sorpresa en los ojos encendida, la llama que anochece tras la huida y la noche desnuda en el olvido. Las páginas que asedian el deseo cifrado en melodía, melodía de alarde seductor. Escenario colmando el apogeo, donde alerta en caudal sabiduría, mi exilio como reino por amor. Con este poema Narciso Antino usa el símbolo del fuego y de la llama como si fuera un ser vivo que le muestra un mundo que le asombra y en el que desea exiliarse por amor. Después de este libro, publicado en 2003, como he dicho, Narciso Antino abandona la necesidad de publicar sus poemas, aunque sigue escribiendo hasta el final de sus días. Quizá no sintiera la necesidad de hacerlo porque prefirió exiliarse en la poesía misma o quizá porque la poesía se convirtió en un territorio íntimo y suficiente que colmaba su soledad y su pasión creadora. Gracias. Umbrales de mi alma donde habita el silencio, noches en soledad como barcos hundidos, adonde las estelas y su pasión invaden los mástiles insomnes de los frutos amados, espumas en la dicha. La primavera urge agonías de nieve y el zorzal enaltece cristales por la brisa. Mis ojos en la cumbre de la mañana eligen despertares de ríos y fábulas heridas, torrente de las horas. Tu cuerpo rescatado al bronce y la ceniza inaugura en la luz la victoria del tiempo. Hollarás al ocaso la serpiente maldita, porque el gozo no sabe de leyendas ni muerte. ¿Expira la tristeza? Si la niebla supiera de tu dolor opaco, amargas las estrellas en hondura de aljibe, la insobornable música del corazón que canta. Si tus labios besaran las fraguas de la ira, ceremonia del fuego. Este poema pertenece al libro Ritos y Cenizas y es un poema, como han podido comprobar ustedes, fascinante. Vamos a aproximarnos de nuevo, vamos a degustarlo con una primera lectura analítica en la que queremos apreciar sobre todo esa particular sonoridad, ese ritmo que nos hechiza. Y observamos en primer lugar que el ritmo dominante en todo el poema es un ritmo del tipo umbrales de mi alma, donde habita el silencio, noches en soledad como barcos hundidos,
a donde las estelas y su pasión invaden, los mástiles insomnes de los frutos amados, espumas en la dicha. Efectivamente, es un ritmo de tipo binario yámbico, es decir, con intervalo de una sílaba entre tiempo marcado y tiempo marcado, comenzando por tiempo no marcado. Ese tipo de ritmo es el dominante en toda la composición y si seguimos con nuestro análisis, observaremos que en los versos, vamos a llamarlo así largo, tenemos una pausa, una cesura central, umbrales de mi alma, donde habita el silencio. Esa pausa divide el verso en dos hemistiquios, en dos mitades, de 3 pies yámbicos cada uno de ellos, que equivalen a 7 sílabas. Como sabéis, se trata efectivamente de un alejandrino. Y los 4 primeros versos de cada una de las estrofas son efectivamente alejandrinos, que van rematados por un verso de 7 que se corresponde con el módulo rítmico de uno de los hemistiquios. Es decir, que todo el ritmo dominante de la composición son módulos de 3 pies yámbicos de secuencias de 7 sílabas, con el ritmo que os digo de intervalo de una sílaba entre tiempo marcado y tiempo no marcado. Eso se da en cada una de las estrofas y es una muestra clara de lo que hemos comentado reiteradamente, la exigencia y el rigor formal de Narciso Antino en sus composiciones. Alguna sutileza, por ejemplo, fíjense cómo intercala la entonación melódica de exclamación y la entonación melódica de interrogación, lo que contribuye también a fortalecer ese encanto musical que tiene la composición. Vamos a adentrarnos ahora en la parte significativa, semántica. Aquí adelanto que lo que yo quisiera subrayar, porque no se trata de entender el poema, el misterio del poema, espero yo que siga flotando, no seré yo quien lo deshaga, pero sí llamar la atención sobre algunas características de la obra de Narciso Antino, como son, por ejemplo, la reivindicación del gozo sensual, corporal, erótico, frente a la represión y la frustración que ello genera. Y también algunas otras características, como por ejemplo la utilización de la simbología de la naturaleza, de 2 espacios naturales, 2 ámbitos naturales, que fueron para él ámbitos de celebración, el mar y la montaña, concretamente las playas granadinas y Sierra Nevada, espacios a los que él frecuentaba en cuanto tenía oportunidad. Bueno, vamos a ir un poquito rápido porque vamos mal de tiempo. Bien, para adentrarnos en el laberinto de las significaciones, yo sugiero que nos fijemos en esta oposición que aparece aquí entre cuerpo y alma. El alma, que si os fijáis, además divide el poema en 2 mitades equivalentes en cuanto a número de versos, así que no parece que sea algo casual. Relacionado con el ámbito del alma, tenemos algunas emociones que generan un campo léxico relacionado con la tristeza, el dolor, la amargura. Sin embargo, si os fijáis, con el cuerpo aparece, en la misma estrofa donde aparece cuerpo, aparece el término gozo. Y es que efectivamente hay todo un campo semántico relacionado con el gozo, con la alegría, con la pasión, con los frutos amados, un gozo que se relaciona con la experiencia sensual, corporal, erótica y amorosa. Como os decía, aparecen también, especialmente en las 2 primeras estrofas, una simbología asociada al espacio natural del mar y de la montaña. Aparecen términos como mástiles, términos como espuma, relacionados con el mar en la primera estrofa, y en la segunda estrofa la cumbre nos da la pista, aparece cumbre, aparece nieve, aparece río, aparece torrente. Así que creo yo que podemos concluir que las 2 primeras estrofas constituyen una unidad. ¿Una unidad con qué valor? Pues una unidad en la que el alma se presenta como un ámbito donde tiene lugar el conflicto entre el deseo y la frustración, entre el goce y el dolor y los sentimientos de soledad y tristeza que procuran la frustración de ese deseo.
Y en la siguiente secuencia del poema, bueno, yo sugiero que relacionemos Tu cuerpo rescatado con Expira la tristeza. Parece que hay una relación clara entre ese expirar la tristeza, aunque aparezca de manera interrogativa. Lo de expira la tristeza queda ahí como dudoso, es una interrogación retórica a la que el lector puede responder si quiere. Bien, rescatado, ¿en qué sentido rescatado? Para mí hay dos versos que me parecen fundamentales en toda la composición. Hollarás al ocaso la serpiente maldita, porque el gozo no sabe de leyendas ni muerte. Me parecen dos versos soberbios. Y ese rescate está relacionado también con la victoria, con el hollar, en el sentido de pisar el cuello de la serpiente del tiempo, de las horas, la serpiente maldita. Las leyendas que aquí aparecen con una connotación negativa que no suele aparecer en la poesía de Narceo Antino. Aquí leyendas parece que equivale a esos cuentos que nos cuentan para hacernos desistir de algunas cosas. Las leyendas y la muerte. Otros elementos que aparecen más adelante y que están relacionados con aspectos positivos serían la insobornable música, los labios que besan, y con lo negativo, las fraguas de la ira y la ceremonia del fuego. El caso es que aquí yo creo que podemos también afirmar que hay una unidad donde el cuerpo aparece como el agente de la victoria gozosa frente a la represión y a la frustración. Si queremos apurar un poquito más, podemos decir que en la tercera estrofa, en la primera de esta segunda parte, aparece la victoria del cuerpo gozoso y luego la más inquietante quizás de todas las estrofas, que es la final, donde parece que hay una oposición entre el desvelamiento del propio deseo y el enfrentarse con la ira, con la ira y con la venganza de los elementos represivos y reaccionarios. En cuanto al desarrollo argumental, pues podemos decir que en la primera estrofa hay un planteamiento del conflicto entre el gozo y la frustración, la liberación y la represión, y en la segunda estrofa hay una resolución pero parcial. Por eso decía que es algo inquietante el poema, porque aunque hay un enfrentamiento decidido frente a la represión y a la reacción, hay muchas interrogantes, ¿vale? Bueno, ha sido una aproximación. Vamos a volver a escuchar el poema, olvidándonos un poco de lo que acabamos de decir. Umbrales de mi alma donde habita el silencio, noches en soledad como barcos hundidos, adonde las estelas y su pasión invaden los mástiles insomnes de los frutos amados, espumas en la dicha. La primavera urge agonías de nieve y el zorzal enaltece cristales por la brisa. Mis ojos en la cumbre de la mañana eligen despertares de ríos y fábulas heridas, torrente de las horas. Tu cuerpo rescatado al bronce y la ceniza inaugura en la luz la victoria del tiempo. Hollarás al ocaso la serpiente maldita, porque el gozo no sabe de leyendas ni muerte. Expira la tristeza. Si la niebla supiera de tu dolor opaco, amargas las estrellas en hondura de aljibe, la insobornable música del corazón que canta, si tus labios besaran las fraguas de la ira, ceremonia del fuego. Insobornable música del corazón que canta. En esta sesión hemos tenido la oportunidad de aprender que fondo y forma tienen que darse la mano, que algo que nosotros con muchos de ustedes estamos viendo habitualmente en clase. Ha sido una oportunidad magnífica para escuchar a 4 poetas que además muestran su admiración por otro que es su referente.
esa insobornable música del corazón que canta, al final acaba tocando y acaba pasando de corazón en corazón, de escritor en escritor, y es, como decía don Antonio Machado, palabra heredada en el tiempo. Muchas gracias a todos y continuamos con la siguiente sesión en 2 minutos. Gracias a los poetas. Gracias.